Bueno, arrancamos el cuarto video, perdón, porque el otro lo dividimos en dos, la historia al final. Y en este vamos a intentar ver el modo en que Mariátegui se apropia de los conceptos marxistas, o sea, los reelabora. Yo diría esto que dije al principio, los recepciona de una manera particular para leer el Perú que tiene frente a sus ojos, que es un Perú donde conviven estas tres economías yuxtapuestas, ¿sí? En realidad son tipos de economía con elementos de diferentes modelos de producción que se han yuxtapuesto como sedimentaciones históricas a lo largo del proceso colonial de independencia y post-independencia. Entonces, estamos hablando ya de un periodo donde el Estado, en términos de una organización política anclada en la idea de una república, va a ser quien organice políticamente el territorio, y los esfuerzos también de ese Estado van a estar puestos en función, como diría Mariátegui, como también diría Gramsci, esa superestructura que busca justificar, legitimar, naturalizar esta estructura económica anclada en desigualdades claramente estructurales. Quiero decir algo, que lo vamos a ver en unas filminas después, pero lo adelanto. Nosotros, en este análisis del materialismo histórico, Mariátegui también va a analizar el peso de las estructuras y la fuerza que va a cobrar, como dije al principio, la superestructura para sostener esta estructura desigual en términos económicos. Que sea una yuxtaposición de elementos de distintos modelos de producción en un mismo momento histórico, o sea, que da lugar a esas tres economías que acabamos de ver, no implica que no podamos reconocer acá también, y que lo reconoce Mariátegui, esas premisas que señalamos en la clase de Marx para pensar el capitalismo. Y especialmente porque si hay algo de capitalista en este periodo y en este proceso histórico, va a tener que ver con esas premisas que un poco las señalé en el video pasado, pero las volvemos a reiterar. Que tiene que ver con sostener la libre circulación del capital, ¿sí? Quiero decir, el libre comercio es un bastión para esta república, como lo fue también para el modelo agroexportador en el Río de la Plata. Y para eso se necesitan estados nacionales que legislen el modo en que se intercambian los bienes, ¿sí? Ustedes saben que hasta el día de hoy esa legislación pasa por un territorio y que la soberanía de un Estado también se ancla en establecer esos modos de intercambio de bienes. Bueno, en este caso ya venimos dándonos cuenta que es un intercambio siempre a favor del centro. Pero digo, es un bastión del libre mercado, que es un libre mercado que acompaña el desarrollo como premisa capitalista. Después de la libre acumulación del capital, digamos, acá también hay libre acumulación del capital, porque también va a ser una república, va a ser un Estado que lo que va a determinar es los territorios, ¿sí? En términos de que de otorgar legitimidad a la propiedad privada. Si las propiedades están cercadas, ahora es el Estado quien tiene que legitimar esa extensión de tierra como perteneciente a un propietario. Y con eso, lo que ya empezamos a darnos cuenta, al mejor estilo de Marx, es que se está determinando quién tiene los medios de producción y de subsistencia y quiénes, que por supuesto son las mayorías, están despojados de esos bienes para asegurar su propia reproducción y tienen relaciones de dominación respecto de la clase dominante. Eso también lo vamos a encontrar, y ahora lo vamos a ver en las filminas que siguen, pero acá vamos a establecer ciertas particularidades en este esquema marxista. Pero el esquema de la estructura sigue teniendo mucho peso para nosotros, como buen materialista histórico, y también el peso que va a tener esa superestructura para acompañar estos procesos de desigualdad estructural anclados aún en estas tres economías yuxtapuestas en el caso del Perú. Entonces, en un ratito nos vamos a meter en ese esquema bien marxista con modelo de producción, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción y sus particularidades. Pero primero quiero anclar la mirada en la conformación de estos estados nacionales, y especialmente el Estado peruano, porque la fuerza que va a tener para Mariátegui, el modo en que el Estado y ciertas estrategias de dominación por fuera de ese Estado que colaboran para la legitimidad de un orden económicamente desigual es tal vez un poco más fuerte o tiene más envergadura que en el caso marxista. Y la envergadura que va a cobrar acá tiene que ver con empezar a señalar que
hay que entender que en América Latina la conformación de estos estados son estados que buscan un desarrollo administrativo, ¿sí? Administrativo, político y jurídico en el marco de un territorio que aún no está consolidado en términos de cohesión. Es un territorio que está bastante fragmentado, es un territorio que hay que unir, que hay que encontrar identidad, que hay que encontrar lo que lo determina más allá de las fronteras geográficas. Entonces son repúblicas un tanto débiles todavía, porque no han tenido el desarrollo y el tiempo necesario para instrumentar todo ese andamiaje institucional, político y jurídico que permita cierto dominio del territorio en su conjunto. Pero vamos a entender entonces la fuerza que tiene este Estado en términos de otorgar un aparato jurídico institucional para sostener lo propio de la estructura y sus desigualdades económicas y estructurales, y también vamos a ver esos otros elementos que no son propios de este Estado institucionalmente, pero que hacen a un ejercicio de dominación para sostener a la clase dominante que está sobre ese Estado y por ende al sostenimiento de un modelo económico desigual. Decimos que es un Estado capturado o aparente, que en realidad no es una categoría que use tanto Mariátegui, por ahí la encontramos más en Lenin, pero me parece interesante traerla para poder analizar qué significa Estado capturado o aparente. Capturado o aparente es porque está respondiendo a una sola clase social y está capturado por esa clase social para el ejercicio de poder y de dominación. Una clase social que, como venimos viendo, es quien fue la heredera de la corona, ¿sí? Y quien fue la que ha ordenado el escenario de esta región del territorio latinoamericano económicamente y por ende también ha heredado ese poder político, digamos, para poder asegurar su gobernancia en los momentos de la post-independencia. Recordemos que decir que es un Estado aparente, que es un Estado capturado, implica que sea un Estado, como dice acá la Filmina, exclusivo y excluyente, exclusivo de ese sector y que excluye del beneficio, del crecimiento, por ejemplo, productivo, de los derechos y de la participación política a la gran parte de la población que conforma esa nueva nación creciente. Al igual que en los procesos que venimos analizando por ahí para el caso de Europa, acá también hubo una independencia que quiso ser una lucha de los distintos sectores sociales de América Latina en pos de asegurar una independencia y por ende una soberanía política, pero como venimos viendo también en las primeras clases, hay distintos proyectos que han buscado distintas conformaciones de repúblicas y han ganado en la mayoría de las regiones y territorios repúblicas más de tipo conservador y liberal y por ende capturando a este Estado para asegurar la propia reproducción de un orden económico que no se gesta después de la república, sino que viene gestándose de antes. Entonces es ese orden económico el que tiene que asegurarse con una nueva legislación política. Lo mismo vamos a observar con el MAE. Primero existió el MAE en la región del Río de la Plata y después existe el Estado que legitima y otorga legalidad a ese MAE. Y acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, Estado exclusivo y excluyente. Y si es excluyente para poder, es excluyente en el marco de conformar un Estado con una constitución que vuelve a asegurar el derecho en la base del pacto social. Pero si en los hechos es un Estado que no incluye la participación política de los sectores campesinos y que no incluye la distribución económica de las ganancias de un país en esos sectores, evidentemente para sostener el ejercicio de su hegemonía va a necesitar otras estrategias de dominación capaces de asegurar ese ejercicio político que logre sostener una economía altamente desigual. Y acá entra en escena esto que venimos narrando y que por ahí en el texto ustedes también lo encuentran, que es el sistema gamonalista. El gamonalismo es un sistema de dominación que implica, como lo define la definición de la palabra gamonal. Gamonal es una planta. Y es una planta que crece a expensas de derribar a las plantas que están a su alrededor. O sea que ya se están imaginando la metáfora de este sistema. Y es una planta propia de la zona.
Entonces el gamonalismo es un sistema de dominación y explotación feudal que funcionaba al interior de las haciendas, especialmente en la zona de la sierra que tanto venimos narrando. Nosotros recordemos que la sierra, cuando decimos que es un espacio en términos de una organización social, estamos hablando de una organización social que implica una cotidianidad constante, digamos, en ese ordenamiento, porque los campesinos no salían de las haciendas y por ende, más allá de asegurarse los recursos de subsistencia, también es un sistema de control social. Había que controlar a los indígenas que habitaban esas grandes extensiones de tierra y había que tener un sistema de dominación capaz de controlar su modo de trabajo, inhibir procesos de organización política y de resistencia y asegurar la reproducción del orden que sucedía al interior de las haciendas, porque si se sostenía también al interior de las haciendas, se sostenía en términos generales y en términos nacionales la organización que se estaba queriendo gestar, que acompaña un modelo económico exclusivo y excluyente. ¿En qué consistía? Uno lo puede relacionar muy fácilmente con modelos clientelares, ¿no? Si yo les digo clientelismo, por ahí a ustedes les suena más. Y acá también hay relaciones clientelares y toda relación clientelar, es asimétrica, ¿sí? Asimétrica significa que hay uno por sobre los otros. En este caso, el gamonal ocupa un lugar central al interior de las haciendas. Cuando yo les contaba esta historia colonial, hay que volver a recuperar este lugar que ocupaba ese intermediario entre el patrón y las comunidades indígenas. Y ese es el lugar del gamonal. Por eso el gamonal en general eran caciques, eran indígenas, eran caciques que eran cooptados, si se quiere, por el hacendado, otorgándoles determinados beneficios y que trabajaran para él. Y en esa cooptación no es menor porque ellos tenían un rol muy funcional en la organización de las haciendas, organizaban el trabajo, organizaban la distribución de, cuando yo les contaba que seguían trabajando en mitas, entonces organizaban quiénes les tocaba trabajar, qué sector de la tierra, ¿sí? Pero además, eso para el lado del patrón, entonces organizaba la misma vida comunitaria, pero para las comunidades indigenistas también tenía un rol muy central. Por eso decimos que tenían también relaciones pseudo-paternales, porque cuando a cada comunidad le estaba faltando algún bien, o por ejemplo se enfermaban y necesitaban medicamentos, o por algo tenían que salir de las haciendas para irse a atender, tenían la dependencia absoluta de este gamonal. No podían hacer nada si este gamonal no funcionaba como ese interlocutor con el hacendado y les posibilitaba algunos accesos a los bienes necesarios que ellos tenían por fuera de lo que la tierra comunitaria podía producir. Por eso decimos que tiene un rol muy clave en el sistema de dominación y que a veces ustedes los confunden porque señalan que el gamonal era el hacendado. No, el hacendado era el dueño de la hacienda, de las grandes extensiones de tierra. Pero el gamonal era quien le organizaba, ¿no? Como si fuera un capataz, como si fuera ese intermediario necesario para la organización colectiva al interior de esa hacienda. Y por eso tenía este doble rol, autoritario por un lado y paternalista por el otro. Cuando había que castigar a los indígenas porque estaban saliéndose del ordenamiento funcional de la hacienda, se los castigaba y eran castigos muy severos. Y también había relaciones asimétricas que los obligaban a que las comunidades tenían que arrodillarse y hablarles desde arriba, desde abajo, y ellos les hablaban desde arriba, como establecer todo el tiempo un nivel jerárquico respecto de su rol. Por supuesto que estos gamonales y estos caciques recibían beneficios, tenían mejores extensiones de tierra, tierras más productivas, les daban mayor acceso a los bienes y conseguían un montón de cuestiones necesarias para la propia comunidad. Pero bueno, era un rol muy importante que además inhibía la posibilidad de salirse de esa estructura de la hacienda, porque todo lo que sucedía ahí para las comunidades indigenistas dependía de ese gamonal. Cuando yo les narraba la figura de ese curaca al principio de la historia de los Ayllu, bueno, hay una reelaboración de ese curaca acá, ¿no? Es una reelaboración porque si bien en las culturas precolombinas o en el imperio incaico no ocupaba un rol de dueño de esas tierras o de responder a un patrón en un principio, sí era quien organizaba la tierra. Entonces también está bueno ver desde qué lugar
los españoles y en el marco de la colonización, se apropian de ciertas estructuras sobre las cuales les adjudican otras funciones y otras figuras, ¿sí?, dentro, por lo menos como ejercicio de dominación, pero en el marco de una estructura que continúa con una tradición incaica, en este caso de ellos. Entonces les cambian el significado, por ejemplo, al curaca, pero el curaca sigue teniendo ese rol de organizador de esa proporción de la tierra y en términos de cómo se produce. No sé si se entiende. Esos como son procesos muy interesantes de pensar las culturas sincréticas, o sea, como proceso de aculturamiento y de aculturación, pensando en una cultura sincrética donde se sigue con la misma práctica, pero se le va cambiando las significaciones a esa práctica en el mismo ejercicio. Y ahí generan estrategias muy clave de dominación, porque son estructuras que penetran sobre una base que ya está como medio armada, pero la significación de ese lugar del curaca no es la misma antes que ahora. Fue interesante para mi punto de vista. Bueno, entonces digo, la figura del gamonal va a ser clave para pensar en la dominación al interior de esas haciendas, donde este estado débil, estas repúblicas débiles, muchas veces no llegaban, ¿no? Yo siempre nombro un texto que yo leí en la carrera y que me quedó muy marcado para pensar estos procesos, que era de O'Donnell, y que O'Donnell hablaba de estas zonas como zonas grises, ¿no? Esas zonas grises donde los estados débiles, todavía sin un armado institucional fuerte, y débiles también porque son aparentes y capturados, porque están todo el tiempo respondiendo a un sector, necesitan de otras estructuras de dominación para asegurar la consolidación de un orden económicamente desigual. Bueno, el sistema gamonal se monta sobre ese estado, ¿sí? Se monta en el sentido de decir, acompaña la dominación de ese estado, sin estructuras institucionales estatales, sino sobre una organización de al interior de las haciendas que conservan en sí mismo una estructura que se acarrea desde lo precolombino, la colonización, pero va cambiando su significación en cuanto a ejercicio de dominación a favor de un sector. Bien. Después, ¿qué pasaba con aquellos indígenas que no soportaban estas realidades y querían escaparse de estas haciendas? Me empiezo a acalorar. Existían métodos violentos ahí, ¿no? Una estrategia violenta. Por eso, ahora cuando veamos la filmina que sigue, no la otra, faltan dos, vamos a entender qué buen análisis que hace Mariátegui en términos gramscianos, porque está como tomando los tres elementos de construcción de una hegemonía para Gramsci, que son el consenso de un sector de la población a partir de generar un Estado, las leyes, los derechos, formales, lo que quieran, pero buscamos consenso ahí. La cooptación de estos gamonales, ¿sí?, en el marco de organizar y desmovilizar a quienes esos gamonales también representan en su organización étnico, política, de valores. Entonces, dominando a uno, empiezan a descabezar al resto para dominar al interior de las haciendas. Y además los refuerzan con una coerción, que son las tres estrategias de ejercicio de hegemonía que propone Gramsci para pensar la consolidación de un bloque histórico, ¿no? Y ahí, en el caso de la coerción, es interesante primero porque los hacendados, además de ser los dueños de la tierra, muchas veces eran como una especie de alcaldes del territorio, ¿no? Entonces tenían cierta figura política. Y controlaban, ¿sí?, las fuerzas paramilitares de esa zona. Entonces también cuando el indígena se quería escapar de las haciendas, ¡boom!, lo volvían a integrar a la fuerza, a las patadas, ¿sí?, literalmente coercitivamente, o sea, con coerción los volvían a meter al interior de la hacienda, con lo cual piensen la realidad de estas comunidades, no tenían mucha opción, ni de sobrevivir sin la figura del gamonal al interior de la hacienda, ni de escaparse, porque cuando se estaban por escapar eran vueltos a traer al interior de las haciendas bajo medidas violentas y coercitivas y represivas. Entonces quedaban como atrapados en esa realidad que además se suponía que habían dado batalla por una independencia donde el derecho también debería asegurar su propia condición política y económica dentro de esa nueva organización social que se estaba armando a partir de la guerra de independencia y de la república. Esto observa Mariátegui. Por eso Mariátegui, digamos a la otra filmina, va a señalar que
la nueva constitución únicamente sirvió para sostener una economía de libre mercado, como pongo acá, la propiedad privada de los latifundios, cierta libertad, entre comillas, en una parte de la fuerza de trabajo, ¿sí? O camino a esa sesgo, no sé, más capitalista, si se quiere, de la fuerza libre de trabajo, pero claramente tenemos una sociedad que se sostiene en una mano de obra esclava, ahora vamos a verlo un poquito más. Y por otro lado, el libre comercio que tanto venimos hablando. Entonces, lo que dice es, el desarrollo de la República, lo único que elevó y mejoró fue la condición de la clase dominante, que históricamente fue dominante, que es de estas burguesías terratenientes y mercantilistas. Pero nada ha modificado la situación del indio, sino que todo lo contrario, la ha empeorado y lo que se suponía que tenía que elevar del indio, el indio se encuentra en condiciones hasta peores que en el momento colonial, señala él. Por eso, el gran ejercicio analítico que hace Mariátegui en un momento que se detiene a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el problema del indio? Y ahí saca el maletín marxista para leerlo, ¿no? Y dice, ¿qué no es el problema del indio, no? Primero, el problema del indio no es administrativo y jurídico. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Habrá una constitución que dice que el derecho es la base del pacto social y que entonces nos iguala en tanto ciudadanos propios de este nuevo territorio nacional llamado Perú, pero sin embargo la condición del indio sigue estando intacta respecto del proceso colonial y hasta peor, y el indio no tiene ningún derecho, digamos, que asegure una participación no solamente activa, sino más igualitaria respecto al resto de las clases en la organización política del país y en la distribución económica de ese país. Con lo cual, cambien las leyes que cambien, como va a decir Marx, la condición del indio va a seguir estando intacta si no cambian las condiciones materiales de existencia. El problema del indio, dice, no es ético, no es educativo, no es eclesiástico. ¿Qué quiere decir? No es que es una cuestión ética de valorar, de tener una valoración cultural solamente respecto de las diferencias que hay en la sociedad, porque hasta que no se le den las condiciones materiales, ninguna valoración cultural va a poder existir, ni tampoco educativa. Primero porque además Mariátegui tiene una denuncia muy clave respecto de esa educación que se empieza a instaurar con los estados nacionales y que va a decir que es una educación liberal que beneficia a la dominación de las oligarquías, digamos. Como buen gramsciano, va a trabajar sobre esa sociedad civil que arma un aparato ideológico a partir de las instituciones capaces de difundir esa visión que corresponde a una clase dominante, pero que en realidad se vuelve cosmovisión general como única posible en términos de generar la idea de que esta es la realidad que hay y no hay otra posible de construir. Y para él, el aparato educativo propio de una república liberal tiene esa funcionalidad, con lo cual, aun cuando accedan al sistema educativo para Mariátegui, no van a acceder a una conciencia crítica porque se inscribe dentro de esta república liberal que tampoco solucionaría su condición material de existencia. Y tampoco va a ser eclesiástico, al contrario, para Mariátegui todo el mundo es eclesiástico que viene acarreado de ese proceso colonial, también tiene una impronta disciplinadora, si se quiere, disciplinatoria, pensando en que busca convencer, ¿no?, a esa salvación eterna en el marco de seguir siendo disciplinados y dominados en el rol que a cada uno le toca jugar en la historia, como bien ha señalado la religión católica durante los siglos de colonialidad. Entonces, al llegar a esa conclusión de que ninguno de estos aspectos es el problema del indio, que en realidad lo es, pero no es la base del problema del indio. Lo que va a decir Mariátegui es, si no cambian las condiciones de existencia materiales de las comunidades indigenistas, nada de estas cuatro cuestiones van a cambiar. En todo caso, cuando cambie lo material, van a cambiar el resto de estas cuestiones, porque estos también claramente son los problemas de exclusión del indio, pero no radica la causa última para pensar en la transformación de su condición. Y ahí se vuelve un marxista fuerte, digamos, ¿no?, sosteniendo la idea del materialismo en la base de encontrar las causas de la explotación indígena y de las malas condiciones de vida y de trabajo de una población por sobre la otra. Entonces, lo que va a decir Mariátegui cuando asume que el problema del indio es material, es que va a decir que el problema del indio es la posesión de la tierra. Hasta que el indio
no tenga nuevamente, como en sus Ailiu, la posesión de la tierra para su autorrealización y para su autorrealización en términos de lo que puede comercializar él mismo con lo que produce en su territorio, nada para él va a cambiar en términos políticos, bueno, económicos ni hablar, ¿no? Porque estamos hablando de esa transformación económica, pero no va a cambiar su condición política o su participación política, su acceso a otra forma de pensar un sistema educativo, o sea, su alfabetización, su condición étnico, moral, bueno, y pues son cuestiones religiosas que por ahí es más amplio para meternos, porque no solamente tiene que ver acá, es por el disciplinamiento eclesiástico de la Iglesia Católica, pero bueno, también tiene que ver con respetar otra cultura y otros cultos de lo sagrado, que también para él son muy importantes al momento de pensar la condición indígena, pero que vienen en un proceso después de una transformación material de existencia del indio. Por eso ahí recurrimos de nuevo a pensar en el materialismo histórico. Ahí vuelve Mariátegui a agarrar su maletín y a ver de qué manera los elementos que hay dentro de ese maletín histórico conceptual marxista les sirven para leer el relato peruano. Y allá vamos en el próximo video.